Esos son los dos pilares de lo que sería el plan del gobierno. Lograr la estabilidad económica como la base de lo que sería liberar las fuerzas productivas. Hola, ¿qué tal? Aquí Maxi, desde el corazón del país. El mensaje de Cristina hoy destaca la disparidad económica en Argentina, donde mientras hay señales de mejoras para algunos, como los más jóvenes, la clase media baja en general va a seguir enfrentando las dificultades extremas. Pero no te preocupes, persiste la esperanza en una mejora futura, especialmente entre los pibes libertarios. Los otros pibes están perdiendo toda esperanza posible de seguir rascando del Estado. Lo concreto y serio es que hay que abordar la inflación, la corrupción y el desempleo, teniendo en cuenta que ya no hay soluciones rápidas y fáciles. Pero acordate que en 4 meses hubieron muchos cambios positivos y la imagen de Argentina en el mundo sigue subiendo. Adelante, Cris. Los que estamos en la clase media que está al borde de caerse, tuvimos que resignar un montón de cosas. Me tiene que ayudar mi familia. Estas son respuestas de ciudadanos de clase media baja, que es posiblemente la que más sintió el efecto del ajuste junto con los jubilados, ya que no tienen red de contención alguna. En los sectores más bajos hay muchas más redes de contención, de asistencia del Estado. Al mismo tiempo, si uno repasa los últimos signos que está arrojando la economía y que aparecen como esperanzadores en medio de la fuerte recesión, encuentra la baja de la inflación, que ya registran sin variación a lo largo del mes algunas consultoras, el regreso de los créditos hipotecarios, la segunda baja de tasas en el mes, con la consiguiente reaparición de las cuotas, y la expectativa de que se apruebe la ley bases con una reforma laboral incluida. El gobierno lo describió con grandilocuencia. Dijeron, nos estamos encaminando seriamente hacia la estabilidad definitiva. Todos estos datos dan indicios que efectivamente una de las peores etapas en la historia argentina están de a poco llegando a su fin. Lo cierto es que encaminada la estabilidad, o lo que nosotros entendemos, que es que nos estamos encaminando seriamente hacia la estabilidad definitiva, nuestra prioridad, por supuesto, es recuperar la actividad económica y liberar las fuerzas productivas de los argentinos. Esos son los dos pilares de lo que sería el plan del gobierno. Lograr la estabilidad económica como la base de lo que sería liberar las fuerzas productivas. Pero claro, es una Argentina de dos velocidades, porque lo que el gobierno está logrando en tiempos que asombran al propio Fondo Monetario, que usa palabras que uno nunca le había escuchado, impresionante, por ejemplo, eso que en términos macro es impresionante, representa tiempos agónicos para la gente, sobre todo para gran parte de la sociedad que venía castigada por crisis sucesivas, con un país como el nuestro que no crece en los últimos 12 años. Y son dos velocidades, realmente. Y un mismo objetivo, porque creo que todos queremos que el país se recupere y que ojalá el gobierno logre lo que se propuso. Estas dos cosas, esta dualidad, también explica el aguante y el salto que con su voto la sociedad hizo hacia una salida de shock. A ver, la rana se cansó de hervir lentamente y al borde de cocinarse, saltó de la cacerola, con la última fuercita que le quedaba. Un informe regional que se conoció en estas horas combina estas dos percepciones paradójicas, ¿no? Porque son paradójicas, estas dos velocidades. Los argentinos son los que tienen menor capacidad de ahorro en la región, pero el 75% espera que su situación mejore en 2024. Esa esperanza explica la paciencia y el límite de la paciencia, que es más o menos el límite de lo que te dan los últimos ahorritos o el límite de lo que puedes aguantar, ¿no?, a que algo empiece a mejorar. Casualmente esto coincide con los 6 meses de resto que describía uno de nuestros consultados. En Argentina, apenas el 24% de las personas afirma tener capacidad de ahorro. El año pasado ese porcentaje era de 29%. El que está ahorrando ahora, podríamos decir, es el país, con una billetera que a fuerza de gasto público había quemado el valor de su dinero.
Lo más perverso de la inflación, que estamos tratando de dejar atrás, es que no se da por generación espontánea, pero quienes la producen, con desaguisados fiscales, siempre son muy hábiles de culpar a otro. Y así pasa el tiempo, encuentran algún culpable y siguen generando más inflación, más inflación, más inflación. La realidad es que es el más ladino de los impuestos, porque es un impuesto que esconde la mano del que lo produce. Sirve para licuar, sirve para dar la sensación de que hay más cuando hay menos, sirve para no acomodar los números de la economía, en fin. Otra de las respuestas que explica el aguante, según esta encuesta, es que justamente la mayor preocupación de la gente sigue siendo la inflación. Inflación y seguridad son los principales problemas del país. ¿Saben para cuántos? Para 4 de cada 10 argentinos. Este estudio es un informe conjunto de las agencias Quiddity y Ágora. En el tercer lugar de las preocupaciones aparecen corrupción, salarios y pobreza. En estos 3 puntos voy a abrir algunos comentarios. El ítem corrupción tiene claroscuros en el presente. Por un lado, el gobierno da señales de austeridad y de búsqueda de transparencia, es cierto, pero por otro aparece la sombra de la designación de un juez como Ariel Lijo para la Corte Suprema, que recordemos, la Corte es guardián de la Constitución, no es cualquier cargo ese. Por otro lado, y esto sí es un mensaje al Poder Judicial, sería esencial en el tema corrupción, en esta Argentina, que se avance con celeridad con las causas de corrupción, de manera más expeditiva, bajando el vergonzoso promedio de 14 años para ser resuelta. ¿Cómo puede ser que el promedio de resolución en las causas de corrupción sea 14 años? Porque realmente eso casi que es una forma de impunidad. El día que haya condenas por corrupción, los impunes de siempre lo van a pensar 2 veces. Mañana saldrá a dar discursos una señora condenada por corrupción en primera instancia y no se va a poner colorada. Es joda. ¿Me entienden que joda? Encima va a pontificar. Va a decirnos que sabe cómo hacer las cosas cuando dejó un desastre, un tendal dejó en este país. Y se fue con una banda de ladrones. Porque lo que no está, alguien se lo llevó, ¿eh? El segundo comentario lo reservo para la preocupación por los salarios, en la que incluyo la creciente alarma por el empleo, que es el ítem con miradas más negativas. Es clave que se apruebe la reforma laboral. Lamentablemente, todo indica que será conversión acotada, sin terminar con la cuota sindical obligatoria. Pero hay algo más preocupante, a mi modo de ver. Quitaron el artículo que castigaba los bloqueos de pymes, incluso con penas de prisión para los bloqueadores. A ver, a mí me podrán decir que ya hay figuras que pueden penar esta acción delictiva, pero queda en el aire, ¿saben qué? El tufillo rancio de la protección a las patotas sindicales. Es así. Tal vez el silencio de los gremios ante el dictamen de ayer tiene que ver con que hasta ellos mismos reconocen la necesidad de cambios en un país que necesita con urgencia generar trabajo registrado cuando el mercado laboral en negro ya cuenta más del 40% del total de los empleados. Dicho esto, me reservo el final para quienes más traccionan la esperanza, que sigue volando muy alto a pesar de los enormes sacrificios. Son los jóvenes quienes depositan un 69% de confianza en que este gobierno va a mejorar la situación. Ellos también fueron protagonistas esta semana con la marcha educativa, que incluyó a muchos que seguramente no votaron por esta administración, pero que también desde ese rango etario protagonizaron un movimiento masivo que no protagoniza hoy ningún partido opositor. La oportunidad que tiene hoy Argentina está sostenida por una sociedad que luego de demasiados fracasos pone de nuevo en foco una senda de progreso y esfuerzo y no los espejitos de colores del populismo. Por interpretar esas demandas se explica el fenómeno Milei, que ahora entra en una fase esencial para que el sacrificio tenga sentido. Pero sentar las bases del desarrollo va a implicar también abrir el cepo, consolidar la sensatez fiscal,
alentar de verdad la inversión y bajar impuestos. No debe quedar afuera un serio enfoque de los desafíos educativos desde la primaria a la universidad. Insisto, debería incluir el gobierno el tema educación en el Pacto de Mayo. Por el poco resto de la sociedad, en este camino ya no hay balas de plata.